Buenos días con todos. En nombre de CEPAIS le damos la bienvenida a Alex Woman, quien hoy nos informará sobre un caso clínico inventado por él. Doctor Alex Woman, le damos la bienvenida. Hola chicos, buenos días. Bueno, todavía no soy doctor, pero cerca, de cerca. ¿Me están escuchando? Quiero saber si... Sí, Alex, sí se te escucha. Bien. Bueno, primero agradecer por la invitación a los chicos de la SEMCH. Aquí les he traído un poco de un caso clínico, más que una discusión, es un pequeño repaso del tema. Este es un casito que lo vi en un hospital, ya, para compartirles. Bueno, vamos a empezar. ¿La pantalla ha pasado? ¿Ven ustedes? Seguimos en el primer PPT. Ah, bien, creo que es. Y Ahora sí. ahora sí. Bien. Ya, bueno, empezamos con la anamnesis. Bueno, en este caso, lo principal aquí de la anamnesis, obviamente no voy a decirlo todo, pues, ¿no? Porque vamos a tomar un tiempo considerable. Lo principal aquí es ver que este paciente, ¿no? De sexo masculino, tiene 20 años, ¿ya? Bueno, luego para resaltar, es soltero, instrucción de superior universitario, estudiante. Bueno, el motivo de consulta de este paciente es principalmente el dolor abdominal, fiebre y mal estado general. El tiempo de enfermedad va a ser de 8 días. La forma de inicio es insidioso, el curso progresivo. Nos va a relatar lo siguiente, ¿no? El paciente va a referir que desde hace 8 días aproximadamente, antes de su ingreso a la emergencia, presenta sensación de alza térmica no cuantificada, no, progresiva, dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho de intensidad moderada, 6/10, ¿ya? El cual no refiere a reconocer ningún atenuante ni exacerbante, ¿no? Este se ha acompañado de astenia y mal estado general, ¿no? El motivo por el cual es traído a la emergencia. Otro detalle que nos va a referir es que él tuvo un viaje a la ciudad de Huancayo hace 3 semanas, ¿ya? Esto del antecedente del contexto va a ser importante posteriormente al caso, ya lo vamos a ver. Entre las funciones lógicas, el hambre va a estar disminuido, la sed disminuida, ya otra alteración, otra cosa positiva que podemos ver aquí, pues el sueño va a estar intranquilo por el dolor, ¿no? Es lo único que nos va a referir. Antecedentes personales, todo normal, no tiene ningún antecedente de importancia. Ya. En el examen físico sí vamos a ver algo importante, de que al ingreso a la emergencia, al medir la temperatura, van a encontrar una temperatura de 39 grados Celsius, ¿no? Va a ser con fiebre. Y obviamente mal estado general, ¿no? Por los días que no puedo descansar bien por el dolor. Otra cosa positiva, pues aquí no hay nada, todo normal. Aquí, ¿no? En el examen por regiones vamos a ver de que en los ojos las escleras van a estar levemente ictéricas, ¿ya? Entonces ya vamos viendo otro signo que se añade al caso. En cuanto a los aparatos, no hay nada específico, pero sí en la parte abdominal, ¿no? En la inspección no vamos a ver ninguna alteración, ¿ya? A la inspección, en la palpación sí, en la palpación va a haber un dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, ¿ya? Y leve hepatomegalia, ¿no? Normalmente la hepatomegalia se considera cuando nosotros palpamos por debajo del reborde costal, ¿no? Una masa, que en este caso puede ser el hígado, que sea mayor a 2 centímetros, ¿no? Por debajo del reborde costal derecho. Ya, en este caso sí lo va a tener. Signo de Murphy va a estar negativo, Magur de negativo, ¿no? Todos los aparatos van a estar normales. Lo único resaltante en este caso va a ser el olor de la palpación. ¿Ya? El examen neurológico va a estar normal. Bien. Entonces, para resumirlo todo esto, vamos a ver, ¿no? El paciente de 20 años, sexo masculino, que refiere que desde hace 8 días antes de su ingreso, pues va a presentar una sensación de alza térmica no cuantificada, con dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, ya vimos la intensidad, ¿no? Que va a ser moderada, el cual no refiere a reconocer ningún atenuante ni exacerbante acompañado de astenia y mal estado general. En los antecedentes, como vimos, no hay ningún antecedente de importancia, pero sí un viaje que realizó a la ciudad de Huancayo, ¿no? Hace 3 semanas.
Dentro de las funciones vitales de ingreso vamos a encontrar que lo resaltante aquí va a ser la temperatura, ¿no? Porque todo lo demás está normal. La temperatura va a estar en 39 grados Celsius, o sea, está con fiebre, o ha estado con fiebre. Al examen físico vamos a encontrar que va a haber un dolor a la palpación, ¿no? En el hipocondrio derecho. Y las escleras van a estar levemente amarillas, o sea, téricas. Bien. Entonces, resumiendo un poco en la clínica del tiempo, vamos a ver, pues, ¿no? Hace 8 días, el dolor que nos va a referir va a ser un 3 sobre 10 al principio, pero llega a la emergencia con un 6 sobre 10, un dolor moderado. ¿Ya? La fiebre, que va a ser progresiva, como vimos en la anamnesis, ¿no? Llegando hasta la emergencia con, midiendo a 39 grados Celsius. Y la astenia, pues, ¿no? Que le ha ido acompañando desde que inició los síntomas hace 8 días. ¿Ya? Entonces, más o menos eso es para ver un poco la, la clínica en el tiempo que el paciente ha estado. Entonces, ya un poco clasificándolo entre signos y síntomas, vamos a ver, bueno, entre los signos que hemos encontrado nosotros va a ser el dolor de la palpación, ¿no? El hipocondrio derecho y la ictericia. Los síntomas que él nos está refiriendo es el dolor abdominal, la fiebre, ¿no? Y la astenia. Entonces, para clasificar un diagnóstico sindrómico, ¿no? De primera instancia, podemos ver que puede estar englobado entre un síndrome doloroso abdominal y un síndrome febril, ¿no? Por el dolor, la fiebre, ¿no? La astenia y todo eso. Entonces, a partir de ello, eh, les haría una pregunta, ¿no? ¿En qué estarían pensando ustedes según al cuadro clínico, ¿no? Según a la anamnesis, a la historia clínica, el examen físico? No sé si pueden escribir en el chat o hablar quizás. ¿Me están escuchando? Alex, sí, tal vez podemos llamar a alguien que esté dentro de los participantes. Llamar. O sea, Ujú. preguntar directamente, algo así. Sí, Ah, ya, bueno, a ver. No sé, a ver, quién sabe. Yanela. Yanela Marrufo. ¿Estás sí. ahí? Hola, ¿qué tal? Mm, Hola. Bueno, Más o menos, ¿en qué podríamos estarías pensando o enfocando tu diagnóstico a este paciente? una obstrucción, Una una obstrucción. obstrucción de la vía biliar. Ya, ¿por qué sería una obstrucción? Por el dolor en el hipocondrio derecho y bueno, vemos que está ictérico. Entonces podría haber, hay una Bien, sí, foto de la ictericia que puede ser una obstrucción. Ujú. claro. O una Ujú. hepatitis. Ahí bueno. Claro, también, ¿no? Está dentro de tu sospecha diagnóstica. Bien, gracias. Ya. ¿Otra persona? A ver, a Mirko Damas. Hola, Mirko, ¿estás? Bueno, a ver, otra persona. A Raquel Alejandra. Bueno, ya deben estar ocupados. Sí, buena sospecha diagnóstica, de verdad. ¿Cómo se ha puesto? Ya. Puede ser, ¿no? Puede ser una obstrucción, puede ser una obstrucción, mejor dicho, de las vías biliares, ¿no? O puede ser en este caso una hepatitis. Sí, podría ser. Entonces, vamos a ver de primera instancia de que en este paciente, a ver,
Entonces, en este paciente lo primero que pediríamos que sería, ¿no? Un hemograma para ver, ¿no? La fiebre nos puede dar un cuadro de infección. Podríamos pedir, si estamos pensando en este cuadro obstructivo, una ecografía, ¿no? De primera instancia para ver si realmente, ¿no? Hay un lito o hay algo que esté dilatando, ¿no? Los conductos biliares. Y justamente, ¿no? Es lo que pedimos en la emergencia, en el hospital. Y también, obviamente, un perfil hepático, ¿no? Por ahí sospechan de una hepatitis, ¿no? Que por el contexto nos podría dar este cuadro. Entonces, vemos los resultados de esos parámetros y vamos a ver que sí, exactamente en el hemograma hay una leucocitosis, ya, o sea, nos está indicando que hay un proceso infeccioso. En la ecografía lo que vemos aquí es que las vías biliares están normales, o sea, no hay dilatación, no hay cálculos, no hay litos dentro de las vías biliares. Entonces, por ahí como que podrías ya estar descartando un poco una obstrucción, ¿no? de las vías biliares. Pero sí lo que encuentran es una leve hepatomegalia, tal como encontramos en el examen físico, ¿ya? Pero lo importante aquí también es el perfil hepático. Dentro de todo el perfil hepático, porque cuando ingresen al internado, el perfil hepático pues consta de un montón de cosas, ¿ya? Un montón de cosas, TGO, TGP, TPTA, un montón. Pero entre los más principales aquí para nosotros, la TGO, la TGP y la bilirrubina, vamos a ver que van a estar aumentadas. Estos parámetros es según al hospital en el que yo, bueno, estaba haciendo mi internado, ¿no? Hasta que también se puso en stand-by. Eh, Estos parámetros vemos que van a estar elevados, o sea, las enzimas hepáticas y la bilirrubina van a estar aumentadas. Entonces, ya por ahí te vas acercando un poco más al diagnóstico de una hepatitis, ¿no? Hay una inflamación en el hígado. Pero si vemos más exactamente una inflamación en el hígado, estaríamos viendo, pues, hay varios tipos de hepatitis, ¿no? Hay hepatitis medicamentosa, hepatitis víricas, ¿no? Que por ahí es la más frecuente. Para empezar, una hepatitis medicamentosa, no nos están hablando quizás de un antecedente que el paciente se ha intoxicado con algo o tome algo, algún medicamento, ¿no? Alguna droga. Entonces, por ahí podría estar escalando una hepatitis medicamentosa, ¿no? Y te acercarías más quizás a un cuadro de una hepatitis viral, ¿no? ¿Qué podría ser, ¿no? Por el contexto. Y justamente, ¿no? Le hemos pedido a este paciente un dosaje de un anticuerpo tipo IgM contra el virus de la hepatitis A, y justamente lo que fue es que salió positivo, ¿ya? Entonces, nuestro paciente, pues, tenía un cuadro de hepatitis A, ¿ya? Aquí un poco para ver lo que estábamos pensando, ¿no? Que un cuadro de obstrucción, un cuadro de inflamación de la vesícula. Si bien es cierto, hay criterios diagnósticos para estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, aquí, nuestro paciente tenía dolor, ¿no? Podría ser una colecitis, tenía su dolor, tenía elevación de leucocitos, pero ¿qué es lo que pasa en estos cuadros? Cuando ves que hay una sospecha diagnóstica de cuadros como la colecistitis, o también puede ser una colangitis, ¿no? Porque hay fiebre, hay dolor. Pero ¿qué es lo que te va a decir que sí, exactamente es un cuadro de la vesícula o de las vías biliares? Es la ecografía. Si en la ecografía no se encuentra ninguna alteración, ya se descarta totalmente que sea un cuadro de las vías biliares, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Para una sospecha diagnóstica, ahí ven qué es lo que tenía nuestro paciente. Cumple con un dolor, cumple con elevación de leucocitos en este caso, ¿no? Y también puede cumplir con fiebre, que también tenía nuestro paciente. Pero ¿cuál es el que te da el diagnóstico definitivo? Es, como dice aquí, un ítem C, ¿no? O sea, un cuadro imagenológico. Igualmente aquí, en esta clasificación de Tokio 2018 para la colangitis, ¿no? También nuestro paciente tenía fiebre, tenía datos del laboratorio de inflamación, como son los leucocitos, ya, tenía incluso extraictericia, o sea, habían criterios de una sospecha, pero para el diagnóstico, como se menciona, hay que tener una imagen positiva, ¿no? O sea, un cuadro imagenológico positivo, sugestivo de que sea un cuadro de las vías biliares. Pero en este caso salió normal, entonces se descarta completamente que sea un cuadro colistásico o un cuadro de las vías biliares. Entonces nos quedamos con un cuadro de hepatitis A y justamente es lo que pedimos el dosaje de un anticuerpo tipo IgM contra el virus de hepatitis A y salió positivo. Entonces, para ya entrar a repaso del tema,
de una hepatitis vírica tipo A, vamos a ver un poco la generalidad, ¿no?, de hepatitis víricas. Dentro de los cuadros de las hepatitis, ya, víricas, existen varios tipos, ¿no? No solamente los 5 que ven ustedes aquí, sino existen A, B, C, D, F. Pueden buscarlos si desean, ¿no? Van a encontrar un montón. Pero dentro de todas, las más frecuentes son estas 5, ¿no? Y cada de estas 5 tienen sus particularidades. Vamos a ver aquí, por ejemplo, según a su mecanismo de cómo una persona se contagia, ya, los únicos tipos de estos virus o de estos tipos de hepatitis que se contagian de manera fecal oral, o sea, por la boca, son las de tipo A y E. ¿Cómo te puedes acordar de esto? ¿No? La A y la E son vocales, ¿no? Toda cosa que ingresa por la boca, alimentos contaminados, agua contaminada, ¿no? Te vas a infectar o vas a ingerir estos virus, ¿no? Y obviamente te vas a infectar. Entonces, la A y la E, por su mecanismo de transmisión que es fecal oral, estos se contagian por alimentos contaminados o agua contaminada, ¿no? Y ingresan, obviamente, por la boca. La A y la E son las únicas de aquí que ingresan por la boca, ¿no? Entonces te puedes acordar de eso. Las vocales, A y la E, son las únicas. El mecanismo de transmisión fecal oral, listo. Las otras, la B, la C y la D, su mecanismo de transmisión son por vía sanguínea, o todo lo que tiene que ver con sangre, con hemoderivados, ya sea por transmisiones sanguíneas contaminadas con el virus, ¿no? Ya sea por compartir las agujas, por ejemplo, en los drogadictos, ¿no? Intercambiando las agujas, pues, se pueden contagiar con el virus. Otra forma es, por ejemplo, la forma materno-fetal, ¿no? Donde que la madre le pasa al feto, ¿no?, el virus. También puede ser. Esa se llama transmisión vertical. Y también puede ser por relaciones sexuales, en algunas de ellas. Pero en estas tres, entre la B, la C y la E, todas su mecanismo de acción, o sea, su mecanismo de transmisión de ese virus es por los hemoderivados, por la sangre, mientras en la A y la E solamente se da por mecanismo fecal oral, o sea, por alimentos que ingresan por la boca, ¿ya? Alimentos contaminados, agua contaminada. Otra particularidad de aquí es de que todos estos tipos de hepatitis, su material genético es de tipo ARN, ¿ya? A excepción de una, que es la hepatitis B, que su material genético es de tipo ADN. Esa es una particularidad, ¿ya? Todos los demás tienen ARN, pero solamente el virus de la hepatitis B, su material genético es de tipo ADN. Entonces, más o menos por ahí un poco de generalidades de las hepatitis víricas. Y entrando ya al tema de la hepatitis A, ¿no? En este cuadro resumen les voy a explicar un poco, pues, ¿no? Bueno, el virus de la hepatitis A, su etiología, obviamente es el virus de la hepatitis A, pertenece a la familia Picornavirus. Su material genético dijimos que es el ARN, ¿no? El único que se diferencia de todos ellos es la hepatitis B, que su material genético es tipo ADN. Su periodo de incubación es de 15 a 40 días, o sea, más o menos 2, 3, 4 semanas aproximadamente. Esto va a variar, obviamente, con los libros, ¿no? Pueden encontrar, algunos pueden decir 20, otros pueden decir hasta 50 días. Pero en general son 3, 4 semanas. Listo, la transmisión, dijimos que es fecal oral, junto con la hepatitis E. La A y la E, acuérdense, su mecanismo de transmisión fecal oral. Los demás son por hemoderivados, por la sangre. Esto cronifica, es muy raro, las hepatitis A no cronifican, son extremadamente raros. Su diagnóstico se hace básicamente con los anticuerpos tipo IgM del virus de la hepatitis A, ¿no? Y eso creo que fue una pregunta del pretest. El tratamiento para el virus de hepatitis A no existe un tratamiento específico, ya, no hay algo que te digas, tienes que darle esto sí o sí, no, pero solamente sea un manejo sintomático, ¿no? Pero principalmente más que manejo sintomático, aquí lo que tiene que ver es la parte de la higiene, ¿no? Porque acuérdense que el virus, ¿cómo ingresó? Bueno, por un alimento o un agua contaminada que nosotros hayamos ingerido. Entonces, aquí como vemos este cuadrito de este pequeño dibujo, ¿no? Mecanismo de transmisión fecal oral mayormente se da en pacientes que hayan viajado, ¿no?, a una zona endémica. Perú en sí es una zona endémica. Ya, eso a considerarlo. Entonces,
Este paciente, por ejemplo, que vimos, ha viajado a la ciudad de Huancayo, ¿no? Hace 3 semanas. No sabemos el contexto, ya sea por viaje o por visita familiar, pero ha viajado a la ciudad de Huancayo y probablemente ya se haya contagiado, ¿no? Porque como vemos, el periodo de incubación es de 15 a 40 días, o sea, más o menos 2, 3, 4 semanas ha pasado. Entonces, desde que el virus ha ingresado a su organismo hasta que haya hecho las manifestaciones clínicas, ha pasado ese tiempo y justamente ha salido a flote todo el cuadro clínico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la fisiopatología y cómo nosotros explicamos el cuadro clínico de este paciente? Y esto en general es para todos los tipos de hepatitis A. Eh, el virus ingresa al organismo, ¿no? Por su mecanismo de transmisión fecal-oral. Ingresa al organismo, al tracto digestivo, llega a los intestinos, obviamente, y dentro del intestino estos sobreviven al intestino. Es algo, es una particularidad de los virus de la hepatitis. Sobreviven al intestino y estos se absorben por la circulación enterohepática. Entonces, por esa circulación llegan al hígado. Y en el hígado tienen una afinidad a un receptor, y justamente que están en los hepatocitos, que es el receptor del hepatocito tipo 1, ¿no? Estos se acoplan a su receptor, ingresan dentro del hepatocito, y estos empiezan a hacer su función, ¿no? Como todo tipo de virus que ingresa al organismo. ¿Qué hacen los virus cuando ingresan al organismo? Se replican. Y eso es lo que les gusta, replicarse, porque necesitan adaptarse a su medio, necesitan sobrevivir. Entonces, estos virus tampoco son la excepción. Ingresan a los hepatocitos y empiezan a replicarse. Y obviamente al replicarse, estos consumen todos los nutrientes, todas las proteínas que tienen estas células. Y por lo tanto, al final va a haber una destrucción de los hepatocitos y todo el material que tiene obviamente esta célula pues, va a ser liberada, ¿no? Dentro del parénquima. Entonces, como hay destrucción, obviamente hay una serie de cadenas inflamatorias, citoquinas, proinflamatorias, todo ello, y al final, pues, todo esto va a generar edema y obstrucción, ¿no? Entonces, van a ocurrir dos cosas aquí. Como hay una serie de cadenas, una serie de procesos, de procesos quimiotácticos, ¿no? Va a producir inflamación, y esto, al final, la inflamación por la gran, por el, se podría decir, por lo que mayormente va a abarcar al momento de proliferarse los virus, van a producir inflamación y esto al final produce dolor, ¿no? Porque en sí el hígado no va a doler, así como el corazón no duele, el pulmón no duele, lo que duele es al momento de distenderse y afectar las capas, ¿no? En este caso, al momento de distenderse y afectar las capas, va a producir el dolor, ¿no? Por todo este proceso inflamatorio. Y esto, ¿cómo podemos verlo bioquímicamente? Por medio de las enzimas hepáticas, ¿no? La TGO y la TGP. Nosotros usamos la TGO y la TGP y obviamente van a estar elevadas, ¿no? Proceso de inflamación. Se manifiesta como dolor, bioquímicamente podemos verlo como TGO y TGP. Y por otra parte, al haber edema, al haber inflamación dentro del hígado, ¿no? Estos van a obstruir los conductos biliares. Acuérdense que dentro del hígado, no sé si recuerdan de histología, ¿no? Hay unos conductos biliares, ¿no es cierto? Dentro de cada islote, creo. Sí, me acuerdo. Cada islote. Había unos conductos biliares. Entonces, estos se van a obstruir y obviamente todo flujo que pase por ahí va a estar obstruido. Y por lo tanto, por ejemplo, en este caso, la bilirrubina es la que se conjuga dentro del hígado. Al momento de estar obstruido, pues se van a aumentar, ¿no? Entonces, como va a aumentarse, esto clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Como ictericia. Hay aumento de las bilirrubinas y va a haber ictericia. ¿Ya? Entonces, ya estamos explicando fisiopatológicamente por qué se da el dolor, por qué se da la ictericia, ¿no? Y que bioquímicamente, ¿cómo podemos medirlo? No, con la TGO, la TGP y la bilirrubina. Obviamente el dolor no se mide, ¿no? Tanto así, pero fisiopatológicamente, ¿qué enzimas te indican que hay inflamación y eso te puede estar dando el dolor? No la TGO y la TGP. Ahora, la fiebre en sí es un cuadro, ya es, mejor dicho, es un mecanismo de respuesta en sí, ¿no? Al cuadro clínico que está sucediendo, un cuadro infeccioso. La hepatomegalia, ¿por qué? Porque también ya lo dijimos, ¿no? Estos cuadros, este proceso de inflamación, de edema, obviamente, poco a poco va a ir diseñando un poco la cápsula, ¿no? En este caso sería la cápsula de Gleason, que es la membrana que recubre al hígado. Y esto obviamente te puede estar dando una hepatomegalia. ¿Ya?
Aquí arriba les he traído en la parte superior, ¿no? Un cuadrito de cómo es que en el tiempo estos tipos de inmunoglobulinas se van a ir sintetizando. Su periodo de incubación, dijimos, en este caso, va a ser, ¿no? Unas 2 o 3 semanas. Y algo importante, algo curioso aquí es que a partir de la segunda semana aproximadamente, ya nosotros vamos a estar secretando, incluso en las heces, el virus de la hepatitis. Ya, el virus de la hepatitis A. Pero obviamente este es un cuadro, esta segunda semana, tercera semana, todavía va a estar en un proceso asintomático. O sea, sería bueno, ¿no? Que dijeran, oye, he viajado y puedo gozarme, ¿no? Quizás estoy infectado con el virus de la hepatitis, pero obviamente estás asintomático y no es que te vas a hacer rápidamente la prueba. Pero sí ya a partir de la segunda semana tú vas a estar secretando, a estar botando, ¿no? El virus de la hepatitis por las heces, ¿no? Y obviamente con esto puedes ir infectando a otras personas si es que no tienen los cuidados de salubridad, ¿ya? Entonces, este proceso de incubación más o menos aparece, este proceso de incubación aparece más o menos por aquí en la segunda semana, y ya puede estar secretando el virus en las heces, y a partir de la tercera o cuarta semana ya empieza a ver la clínica, ¿no? La ictericia, la inflamación, el dolor, la fiebre, ¿no? Como vemos aquí en este cuadro. Y también a partir de ahí ya empieza a sintetizar lo que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ¿no? En este caso, el primero en responder va a ser los anticuerpos tipo IgM, ¿no? Contra el virus de la hepatitis A, que es el primero en que se eleva, ¿no? La tercera o cuarta semana vas a estar viendo de que va a estar sintetizándose en gran cantidad. Y vemos que que el anticuerpo tipo IgG se va a dar en un proceso más lento un proceso más lento y te va a evidenciar de que quizás el paciente haya tenido, ¿no? Anteriormente un cuadro de hepatitis, ¿no? Pero el IgG es la que te da el diagnóstico, porque es la primera en elevarse y es la que primero responde. Y es en general, en cuadros de infecciones, el anticuerpo que mayormente responde en primera instancia va a ser los de tipo IgM. Y creo que también fue una pregunta del pretest. Ya, entonces, esta es la explicación fisiopatológica del virus de la hepatitis A y en general para todos los tipos de hepatitis, ¿no? Así es como pueden quizás explayarse y explicarles cuando les pregunten, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología del virus de hepatitis? Entonces, más o menos puedes explicar de esa forma por qué se da el cuadro clínico del paciente. El manejo en estos casos es sintomático, ¿ya? O sea, no hay un manejo específico para el virus de hepatitis A. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos pasan así, o sea, mejoran con el tiempo. Hay algunos casos que puedes darle algunos medicamentos, como por ejemplo paracetamol para el dolor, ¿no? Una metoclopramida, por ahí que puede dar náuseas, ¿no? Pero agregarle un medicamento al hígado, que es el hígado que es el órgano donde que se metaboliza todos los fármacos, ¿no? Es como darle otro trabajo. Entonces, no es tan recomendable, porque en sí va a mejorar el paciente, ¿no? Con el tiempo. Lo importante aquí es quizás las medidas de higiene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque como vemos, tú a partir de la segunda semana, tercera semana, ya puedes estar excretando el virus por las heces. Y si tú no tienes un cuidado, ¿no? De cuidados en lavado de manos, todo lo que tenga que ver con salubridad, puedes ir infectando a tu familia o a las personas que están cercanas de ti. Ya, entonces, por eso, aquí lo que se intenta hacer principalmente son las medidas de higiene. Ya. Y la vacunación, ¿no? En caso de que tú estén en personas con factores de riesgo, ¿no? O personas que viajen quizás a zonas endémicas. En nuestro caso, Perú es una zona endémica de hepatitis. Ya, o sea, esto sería válido para personas que vienen de otros países, por ejemplo, ¿no? A ellos sí se les aplica la vacunación. Bien. Entonces, ya pasando a las preguntas, o antes de las preguntas, quizás alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar quizás al tema.
Ya, bueno, vamos a ver. Entonces, ya para responder las preguntas del pretest, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis A? ¿No? Como hemos visto, dentro del mecanismo de transmisión de las hepatitis, la A y la E son las únicas que tienen mecanismo de transmisión fecal-oral. Las demás son por sangre, ¿no? La B, la C y la D. Entonces, pues aquí la respuesta cae por sí sola, ¿no? Mecanismo de transmisión es fecal-oral. Otra pregunta del pretest fue, ¿cuál es el tipo de hepatitis viral que frecuentemente afecta a los niños? ¿No? Vemos que el virus de la hepatitis A es la que más frecuentemente afecta a los niños, ¿ya? El virus de la hepatitis B, por ejemplo, es el que más afecta a la población en general, ¿ya? Esa es otra característica. O sea, el más frecuente de todos los hepatitis es el B, pero el que más frecuentemente afecta a los niños es el A, ¿no? Porque los niños obviamente no van a tener relaciones sexuales, no van a ser transfundidos, no. O sea, no pasa eso, no es un caso típico de contexto de los niños, ¿no? Pero sí, su contexto típico es que se pueden contagiar con el virus de la hepatitis A porque todos se lo llevan a la boca, ¿no? Ya, entonces aquí la respuesta sería un virus de hepatitis A. ¿Cuál es el tipo de hepatitis viral que afecta con mayor frecuencia a la población? ¿No? Lo dijimos justo hace un rato, es el virus de hepatitis B, ¿no? Que, por cierto, el virus de hepatitis B, en el 90% de ellos mejora, ¿ya? O sea, es como el virus de hepatitis A. Casi la mayoría de ellos, el 90-95% de ellos mejoran. Solo un 5% puede llegar a ser algo crónico, que es lo contrario al virus de la hepatitis C, ¿no? El virus de la hepatitis C, acuérdense por el término C, de cronicidad, casi el 90% de ellos cronifican, 80-90% cronifican, y solo una parte pequeña, 5% de ellos mejoran. ¿Ya? Es lo contrario. Y bueno, aquí vemos algo como referencia, ¿no? El virus de hepatitis B es la que mayormente afecta, pues, ¿no?, a la población, y vemos aquí las gotas, ¿no? La B, la C y la D. Que su mecanismo de transmisión es por medio de la sangre, ¿no? Y la A y la E, su mecanismo de transmisión fecal oral. Y otra pregunta que teníamos era qué tipo de inmunoglobulina se relaciona con el proceso de infección aguda, ¿no? Y era obviamente el tipo IgM, ¿no? Por lo que habíamos explicado con el cuadro, que es la que primero se manifiesta o la que primero se sintetiza en cuadros de infección, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Y después sí está la IgG, ¿no? Un proceso más lento y crónico. Y por último, ¿qué tipo de material genético tiene el virus de la hepatitis B? Ya, pues no. El único que Bueno, se diferencia de todas es la hepatitis, es el tipo ADN, ¿no? Es el virus de la hepatitis B. Su material genético es tipo ADN. Los demás tienen tipo material genético ARN. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta o quizás alguna sugerencia, algún comentario. Alex, alguien levantó la mano dentro del chat. ¿Puedes? A ver. Hola, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí. Sí, genial. Hola, ¿qué tal? Tenía una consulta con respecto al inicio de tus dispositivas. Es que dijiste que la fecal oral era la A y la E porque son vocales, y la B, C y D es por hemoderivados, mayormente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿se puede clasificar así de grandes maneras en esos dos grupos? Porque, o sea, mi pregunta era si es que no podría haber transmisión mixta entre ambos. Buena pregunta. Bien. Sí, puede haber, pero, o sea, no está demostrado de que el B y la C y la D, su mecanismo de transmisión, o sea, se contagien de manera, de forma de alimentos contaminados o agua contaminada. O sea, no está demostrado de que sea fecal oral, ¿no? O con contenido de los virus de la hepatitis. Pero sí se puede clasificar de esa forma. Es algo más práctico para que te puedas recordar, ¿no?
Mecanismo de transmisión de la A y la E, fecal oral, ¿no? Y el de la B y la C y la D, su mecanismo de transmisión son por hemoderivados, ya sea sangre, ya sea de forma materno-fetal, ya, o por incluso los drogadictos que es común que compartan las jeringas, ¿no? Las agujas. Y esto se contagia en sí, ¿no? Entonces, de una forma más práctica, pues clasificarlo así, por su mecanismo de transmisión, fecal oral, y las demás por hemoderivados. Tengo una pregunta. Buenas. ¿Ya? ¿Cómo sería el manejo de un paciente con HEPI, ya que esto es ADN? ¿Cómo? No te escuché bien. Ok, ¿cómo sería el manejo de un paciente con Hep B, hepatitis B, ya que esto es ADN? ¿Cómo sería el manejo? Ah, ya. El manejo de la hepatitis B. Yep. Ya, bueno. En el manejo de la hepatitis B, pues hay fármacos exclusivos, ¿no? Que sí se dan, o sea, hay un manejo que está protocolizado para el virus de hepatitis B, ¿ya? Son fármacos que actúan contra el virus de la hepatitis B. Básicamente, a ese contexto tú me estás preguntando más o menos, ¿no? Porque los demás es manejo sintomático, pero sí hay fármacos que se dan en pacientes de hepatitis B. Alex, creo que Mirko también ha levantado la mano para hacer una pregunta. Ya, sí, a ver. Mm, Sería bueno hacer un repaso, ¿no? O sea, en general del virus de hepatitis B y todos ellos, que el virus de hepatitis B tiene muchas particularidades, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, en los anticuerpos de superficie, core, de replicación. O sea, también es un tema muy bonito del virus de hepatitis B. Sería para hacer un tema aparte, ¿no? Doctor, buenos días. Si pudiera, me encantaría hacer un tema de esto, amplificar el tema de la hepatitis B. Mi pregunta no me entendió muy bien, porque obvio sabemos que hay fármacos para el B. Yo pensaba, yo estaba diciendo, preguntando cómo sería su manejo ante un cuadro de hepatitis B en un paciente con B. ¿Qué fármacos usted aplicaría? A eso me refería. Ah, ya, ¿qué fármacos? Ya, por ejemplo, la más conocida es, por ejemplo, el tenofovir, ¿no? Es un fármaco que se podría dar a estos pacientes. Y esto va a depender obviamente con el contexto clínico también del mismo, porque algunos, como te mencioné al inicio, el virus de hepatitis B, el 90% de ellos va a mejorar, ¿ya? Pero hay un 5 o 10% que quizás puede ir a la cronicidad. Pero generalmente con la aplicación de estos fármacos podríamos darle el tratamiento, ¿no? Hay otros tipos de medidas también que sí se les puede dar, como es la vacuna, ¿ya? La vacunación y que te pueden dar obviamente inmunidad para contrarrestar en un futuro este cuadro. Que en sí el virus hepatitis B te puede dar la inmunidad, ¿no? Al momento de contagiarte. Y como te digo, sería un tema muy importante hacer un repaso, ¿no? Para el virus de hepatitis B. Sería cuestión también de hacer una preparación del tema y bonito sería repasarlo. Ya que este es el único que tiene ADN, a comparación de los demás, sería interesante hacerlo, ¿no? Y yo también puedo aportar con un caso clínico que tengo de Holanda, que es un paciente que tiene el hepatitis B. Anualmente le hacemos los exámenes, o 8 exámenes sanguíneos,
ella no contagia el hepatitis por transmisión sexual, ni sanguínea, ni nada. Es un caso muy único. Bueno, estaremos en contacto, ¿no? Ah, ya, interesante. Sí, sería genial, ¿ya? Ver ese caso. Bien, gracias por tu aporte. A usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Alex? En el chat hay una pregunta, Ari. Ah, ya. Alex Lucero Azaña pregunta cuál sería una explicación por el cual los niños no tienen más casos de hepatitis, si también es fecal oral. ¿Cómo? No. Lucero Azaña pregunta cuál sería una explicación para el cual los niños no tienen más casos de hepatitis, si también es fecal oral. Entiendo que ¿por qué los niños no tienen cuadro de hepatitis? ¿Algo así? Sí. Hepatitis C. ¿Hepatitis C? No te entendí bien la pregunta. O sea, si la hepatitis A y E se transmiten por vía fecal oral, ¿por qué la hepatitis C no es, o sea, no hay mayor frecuencia en los niños de sufrir de hepatitis C que de hepatitis A? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hay más casos de hepatitis C en los niños si eso también se transmite vía fecal oral? Ajá. Bueno, buena pregunta. ¿Por qué no hay más casos? No sabría decirte ahorita en sí por qué sería más casos, pero en sí el A es el más frecuente que sea en los niños, ¿no? Sería un tema de repasarlo yo también. Ese caso sí, ese tema sí un poco desconozco, pero sería un punto para repasarlo. Buena pregunta, por si voy a repasarlo. ¿O tienes quizás alguna respuesta a ello? Alex Lucero dice que por ahora no, pero muchas gracias por responder. Bueno, ya que ya no hay más preguntas, les agradecemos a todos nuevamente por asistir y muchas gracias, Alex, por esta excelente ponencia. Chicos, Por la invitación. no se olviden de llenar el formulario de asistencia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Listo, gracias. Chao. Nos vemos. Gracias.